superación personal, 49 pasos para la superación personal. Vamos a hablar, a introducirnos en el tema de lo que hoy en día se llama autoayuda, superación personal. Hay una nueva tendencia en general que para el pueblo judío y para los noajes es algo ya que viene de la época inmemorial. Pero hay toda la tendencia de ocuparse del interior del ser humano, ocuparse de las trabas interiores y ver cómo una persona puede progresar en su interior, cómo puede avanzar en su cultivo interior. Es una tendencia generalizada, hay muchos libros de personajes famosos que escriben al respecto y vamos a ver la Torá, cómo encara el tema y cuál es el mensaje concreto para los noajidas, cómo pueden introducirse en la superación personal. Entonces, para empezar el tema, vamos a hablar hoy de emociones. Siempre hablamos generalmente de intelecto o de temas que tienen que ver con el desarrollo de la mente. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el desarrollo de las emociones y cómo no estar preso de las emociones y cómo recuperar el control de las emociones. Me parece un tema fundamental que se engarza con la conferencia de hace 2 semanas, que era cómo controlar el enojo. Hoy vamos a hablar en general de las emociones y cómo dominar y cómo recuperar aquel control de las emociones. Este es el primer eslabón para la superación personal. O sea que una persona cuando está preso de sus emociones, de sus impulsos, no es dueño de sí misma. Y si no es dueño de sí misma, está atado a las circunstancias. Él no decide, las circunstancias deciden por él. Esto es lo que vamos a trabajar. Pero bueno, empecemos. Le pusimos al título 49 pasos para la superación personal. ¿Qué son estos 49 pasos? ¿Alguno conoce el tema? ¿Por qué el número 49? Vamos a trabajar este tema y después vamos a ir desarrollándolo. ¿Cómo? Por la cuenta del Omer, dice. Vamos a ver qué significa esto. La revelación máxima de todos los tiempos, la manifestación divina ante 3 millones de judíos y 1 millón de no judíos, que eso fue en el Sinai, eso que siempre nos retrotraemos a la cadena milenaria del Sinai, donde el mundo, tanto judíos como no judíos, recibieron una ley, una revelación, una instrucción llamada Torah. La palabra Torah tiene 3 acepciones. Torah quiere decir, en primer lugar, luz, del lenguaje orá en hebreo. Torah quiere decir luz, iluminación. Torah también quiere decir instrucción, orden. Y Torah también quiere decir enseñanza. Son 3 acepciones, 3 significados del mismo concepto. La misma ley que te instruye, te ordena acerca de algo, te da una enseñanza para qué hacer eso. E ilumina las mentes y los corazones para que uno no viva en tinieblas, que no viva en penumbra, que uno viva realmente iluminado, brillante. Eso es la Torah. La Torah se dio en el Sinai. En el Sinai, en el desierto de Sinai, hace 3.324 años. Antes de la entrega de la Torah, 49 días antes, el pueblo judío salió de Egipto. Y habíamos explicado que esto no es un suceso histórico solamente, sino que en realidad se concatena con un desarrollo espiritual, donde el pueblo judío es cada uno de nosotros. Salir de Egipto significa salir de las limitaciones, poder avanzar y superar cualquier obstáculo y barrera, dado que la palabra Egipto en hebreo se dice Meitzar, Mitzrayim, que quiere decir límites y estrecheces. Cuando uno sale de Egipto y va hacia el Sinai, está rompiendo las cadenas que lo ataban a su pasado y encarando una nueva vida. Y así como hay 49 días desde que se salió de Egipto hasta que se recibió la Torá, también hay 49 secuencias, que hoy en día vamos a ver de qué se tratan estas 49 secuencias, en romper la esclavitud de la propia personalidad, romper la esclavitud de las propias emociones y recuperar, restaurar el dominio de las emociones. Esto es un poco la idea que vamos a trabajar hoy. Para empezar, ¿qué es una emoción?
¿Qué es una emoción? Definan ustedes, ¿qué es una emoción? Por ejemplo, vos tenés una emoción, ¿tenés emociones? Sí. ¿Cómo sabés? Porque la siento. Porque las sentís. El hecho de sentir, las emociones se sienten, digamos, se perciben a través de qué sentido? De todos. De todos, claro. Por ejemplo, cuando una persona tiene una emoción, decir una emoción, miedo. Cuando uno tiene un miedo, ¿qué siente? El corazón se palpita más, bien. Los ojos se desorbitan, bien. ¿Qué más? ¿Empieza a cambiar de color el rostro? Transpira. Correcto. ¿Transpira? Bien. Está más alerta, obviamente, está mucho más estresado. Los sentidos, las percepciones, se agudizan ante una emoción. Llegado el caso que eso sea una emoción. Vamos a ver ahora si es una emoción. La emoción no es el acto, sino lo que provoca esa cosa en uno. Exacto. ¿Puede ser que repercute en la sangre? Consecuentemente también repercute en la sangre, pero es lo que él dice. Son consecuencias de una emoción. La emoción no se percibe. Se percibe en todo caso las consecuencias corporales de la percepción de la emoción. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, la boca anestesiada? Va al dentista, al odontólogo y le anestesia la boca. Pierde la percepción. Entonces, como pierde la percepción de la boca, el médico le puede taladrar la dentadura, que no va a pasar nada, no va a sentir. Pero no va a tener ninguna emoción de miedo y pánico. Quizá lo tenga antes de la inyección de anestesia. Después ya no va a tener nada. ¿Correcto? Las percepciones en el cuerpo, ¿sí? Sí, te escucho. Las percepciones en el cuerpo nos vienen a dar una manifestación de aquella emoción. Hablamos de emociones, por ejemplo el miedo. ¿Qué diferencia hay de la emoción? ¿En qué se diferencia la emoción del instinto? Y el instinto me parece que tiene que ver más con la parte animal del cuerpo y la emoción tiene que ver más con el alma, digamos. El alma se estremece, vos decís. ¿Por qué llegar al alma? El alma está muy lejano, ¿quién sabe lo que es el alma? A duras penas estamos viendo qué es una emoción. El instinto ya es algo innato. El No instinto es necesita innato, aprendizaje. no está aprendizaje. ¿La emoción sí necesita aprendizaje? Está influida. Está influida. ¿Y el instinto no necesita aprendizaje? ¿No? ¿Cómo sabes? Porque ya nace con uno el instinto. El instinto decís que nace con uno. El bebé, ¿qué es lo primero que hace cuando nace? ¿Ah? Toma la teta. Antes también grita, llora, ¿no? O sea, ¿sabes? Antes lo cachetean a ver si está vivo, pero está muerto. Pero por una cuestión de instinto lo que hace. Pues sí, lo primero que hace es llorar ante el golpeteo del médico. El médico lo golpetea un poco, y para que aprenda, y después el chico llora, para saber si funciona, digamos, si está vivo o no. Después toma la teta, digamos, hay varias secuencias después toma. Pero nadie le enseña a tomar la teta. ¿Cómo? Él ya sabe. Tampoco nadie enseña a llorar, digo, si vamos a ver el primero, tampoco nadie enseña. ¿Quién dice que ante un golpe tiene que llorar? Capaz que no tiene que llorar. Digamos, ante el primer instinto hablamos del primero. No, el primero no es que toma, el primero es que llora. Digamos, todo bebé llora, cuando nace llora. ¿Saben la historia famosa? Cuando el bebé llora, nace, él llora y todos se ríen. ¿Sí? Es linda. Cuando uno se va del mundo, todos lloran y él se ríe. Cuando uno viene al mundo, el alma está presa de un cuerpo. Entonces el alma llora porque está presa de un cuerpo y sabe que ese cuerpo lo puede llevar por el camino. Todos se ríen porque no sabe qué le espera el alma, por los desafíos y las adversidades que puede tener la vida. Cuando se va del mundo, el bebé, todo el mundo llora, lamenta la pérdida del tipo este que se fue. El alma se ríe porque va a liberarse del cuerpo y ya va a reencontrarse con el Creador. Un poco de... Otro ejemplo también, ya que estamos en la misma temática, cuando el bebé nace, como el primer instinto del bebé, ya que hablamos de los instintos, es cerrar la mano. Cierra la mano. La madre del bebé le pone el dedo y cierra la mano. Entiendo que es un tipo de... Está aprendiendo a articular, a agarrar y a soltar. El bebé cierra la mano. Cuando el otro se va del mundo, como el alma lo abandona, los nervios no se tensionan y abre la mano. Como se dice en español, estira la pata. ¿Bien? Cuando el bebé nace al mundo, dice, todo el mundo es mío, lo aferro, todo el mundo es mío. Cuando el tipo se va, no me llevo nada, con las manos vacías. Son como dos mensajes de cuando uno viene y cuando uno se va. Pero bueno, es una digresión. Volvamos al tema principal. El tema principal es los instintos, las emociones. ¿Qué diferencia entre una emoción y un instinto? Dado que lo principal es recuperar el dominio de las emociones.
que yo pueda decidir cuándo tener una emoción o no. Que la emoción no me arrastre, no me lleve. ¿Qué diferencia hay entre las emociones y los impulsos? Cuando tiene un impulso, por ejemplo, contame, mi amiga Esther, un impulso tuyo. No sé. ¿Gritás cada tanto? ¿Gritás cada tanto? No. ¿No? ¿No gritás? No. ¿Llorás entonces? Lloro. Ahí está. Entonces, menos mal, si no es un robot, no grita, no llora, que no mal. Llorar. ¿Llorar qué es? ¿Un impulso o una emoción? ¿Vos qué decís que es? Para mí es una emoción. ¿Una emoción Sí. o un impulso? Quizás es una reacción frente a una acción. ¿Llorás siempre o cuando te pasa algo llorás? Cuando me pasa algo. Es una reacción frente a una emoción. ¿Se entiende? O sea, hasta ahora vemos que el instinto es lo que él definió, lo que no se aprende, lo que uno nace con eso. Yo agregaría una palabra, es un aspecto biológico, porque si no aprende y el ser humano lo tiene, pues ¿de dónde lo tiene? Si no lo aprende. El hambre, ¿es un instinto o una emoción? Un impulso natural. Es un instinto. Claro. Impulso natural, quizás el impulso, agregaría, desglosando, es agarrar la comida. Pero son varias secuelas, por eso no es lo mismo. Impulso, de emoción, de instinto. Instinto es el hambre, porque el hambre no se aprende, uno nace con hambre, el bebé nace con hambre. El bebé nace con esa sensación. Entonces, si tengo una emoción que no la aprendí, es porque nací con ella, porque si no, ¿dónde la obtuve? Y si nací con ella, es un instinto. Ese instinto me lleva a mí a tener un impulso. El impulso es obtener comida. Y ahí viene un tema de valoración, de valores. Puedo obtener comida comprando, trabajando, robando, ¿qué importa? El impulso me lleva a hacer algo para obtener la necesidad, de cubrir la necesidad que me da el instinto. Instinto es tener hambre, eso es un instinto, porque no lo aprendí. No lo aprendí. Hay instintos que se desarrollan y se fabrican artificialmente. Por ejemplo, el instinto de comprar. Uno tiene el sueldo y se le van 2 minutos. Tiene la tarjeta y la quema, si ¡pum! Sale fuego. Es un instinto. ¿Sí? Enseguida, como que no puede dominar esto. Pero eso no es natural. Nadie nace con un instinto de pasar la tarjeta por un post-it. Esto es algo que aprendido artificialmente, inflado, fagocitado, obviamente. Pero eso no puede decir que es un instinto. Se aprendió y está tan repetido en mí, que ya no hay necesidad en mí que lo tengo que hacer. Ya viene instintivamente, pero no es instintiva naturalmente. No es biológico. Entonces tenemos el instinto es biológico. El impulso es la reacción mía ante el instinto. Saciar el instinto a través de un impulso. Entonces me impulsa a mí a agarrar comida, trabajar para obtener fondos para comprar comida. O llorar. ¿Qué? Llorar porque no tengo comida. Robar porque necesito comer. Es lo mismo. Son diferentes impulsos que se generan por un instinto. Y hasta acá la emoción no apareció. Todavía no hablamos de emociones. Estamos hablando de lo que no es la emoción. Porque acá se enmaraña todo. Cuando una persona siente, siente una emoción, quizá confunde emoción con todas estas cosas. La emoción es otra cosa, que no tiene que ver con esto. Se enmaraña todo, que uno dice, yo tengo una emoción de A, tengo una emoción de B. Emociones va por otro lado. Y cuando hablamos de superación personal, hablamos del trabajo interior con las emociones. Por eso lo que estamos buscando es qué es una emoción. Todavía no encontramos qué es una emoción. Encontramos lo que no es una emoción. El instinto no es una emoción. El instinto es, uno viene con eso, biológicamente uno viene de eso. En eso uno se asemeja a los animales. El animal también viene con un instinto, con varios instintos básicos. Comer, reproducirse, preservarse y chao, digamos, ¿qué más viene del animal? El humano casi lo mismo. Nada más que hay cosas que no lo tiene más naturalmente, sino más artificialmente. El ser humano es un ser que vive en sociedad. Por tanto, no va a vivir ermitañamente. Quizá alguno, pero la mayoría va a vivir en sociedad. Para eso tiene que lograr normas de convivencia, pactar con la gente cómo se va a comportar. ¿Bien? Pero, porque el ser humano es un ser social. Pero es también instintivamente sociedad. Uno tiene un problema, enseguida lo comparte con otro. Tiene una alegría, busca a quien contarle. Pero todo eso es parte del instinto biológico del ser humano. El impulso es la herramienta que utiliza el ser humano
para justamente impulsarse, propulsarse, hacer algo para calmar ese instinto. En el caso de la comida ya lo hablamos, etcétera, etcétera. Es el impulso. Lo que dice llorar es cuando tengo una impotencia. El llanto es impotencia de algo. Como tengo impotencia, que no puedo trabajar, o no consigo comida, o no tengo comida, ¿qué hago? Lloro. Otro va y roba. Entonces, levantó el tapujo y voy a conseguir comida como dé. Entonces, ¿para qué llorar si puedo robar? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, instinto es una cosa que no es emoción, es biológico. El impulso se puede confundir con emoción, pero no. Un impulso es una consecuencia natural del instinto. ¿Alguien sabe lo que es en español pulsión? La pulsión. Tengo una pulsión de hacer algo. Me arde hacer algo. Me calienta algo. Tengo que hacer algo. No alguien, perdón. Algo. Tengo que hacer algo. Es una pulsión interior, como que lo debo hacer. Esto tampoco es emoción. Son todos llamados al ser humano del entorno. El entorno te llama a hacer algo. Pero no es que vos tenés una emoción. El entorno te lleva a hacer algo. La pregunta entonces es, ¿qué es la emoción? Esto es. Ya que cuando hablamos de superación personal y de desarrollo interior, tenemos que hablar de emociones. Tenemos que saber qué es una emoción y qué no es una emoción. Impulso, instinto tienen los animales también. El ser humano tiene algo superior que se llama emociones y esto que vamos a trabajar. ¿Alguna definición hasta ahora de emoción? ¿La alegría no es una emoción? Si la alegría es una emoción. Fundamenta un poquito, ¿por qué? Le pregunto, ¿no es? Yo te pregunto a vos, fundamenta por qué. Pues me emociona una cosa y me pongo alegre. Te emociona algo y te pones alegre. ¿Cómo sabes que te pones alegre? Porque siempre en mi interior la alegría, en el alma. Entonces, ¿qué le dice? ¿En el alma? Vamos con el alma. Bueno, Yo qué sé qué es el alma. A duras penas estamos con una siempre emoción. decimos que está dentro del alma de uno que se alegra, como dice. El alma se alegra. Es el conocimiento que tenemos nosotros. Es correcto, pero digo, el alma se nos escapa mucho. Yo qué sé qué es el alma. Estamos viendo que es una emoción. Es una manifestación intelectual. ¿Una manifestación intelectual de alegría? Una emoción. ¿Una emoción? La emoción es una manifestación del intelecto. Y si no hay intelecto, si no hay desarrollo intelectual, hay muchos que tienen intelecto también, pero si no hay un desarrollo intelectual, ¿no hay una emoción? No. Claro, a veces Puede fundamentar un poquito, ¿por qué? Sí, es porque yo no sé si mi intelecto, digamos, si no tengo intelecto, no sé cómo reaccionar ante una X situación. Hay mucha gente que no tiene el conocimiento, pero reacciona. Si yo voy y te arranco el bolso, ¿cuál va a ser tu reacción? Tratar de recuperar. ¿Cómo? Tratar de O recuperar. escaparte por miedo, o fajarme, una de dos. Son reacciones ante un impulso. Pero ahí hablamos de una emoción, o hablamos de una reacción, un instinto, un impulso, una pulsión. cuando se dice que me emocioné hasta las lágrimas, ¿no? ¿Ah? Algunos dicen me emocioné hasta las lágrimas. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí esa es una emoción. Las lágrimas son una expresión de algo interior, es correcto. Ese interior que estamos ahí en el mismo camino, estamos ahí nomás. Ese interior, ¿qué es? Porque lo que sabemos ahora es que son todas manifestaciones o reacciones. Ahora, la reacción empieza de afuera y genera en mí algo. Pero yo no decido, solamente contesto a lo que me impulsan. La alegría viene de afuera. El llanto me emociona hasta la lágrima. Vi una película y me emocioné. Es todo de afuera que me impulsa a mí. Hasta ahí tenemos. Ahora un poquito más. Vamos a tirar un poquito más. La emoción, ¿qué sería? ¿Dónde sale? Él dice que es una cuestión intelectual. Vamos a... Porque el que Influida por la cultura también. Para mí no, porque el que no tiene la capacidad intelectual no se alegraría. Por ahí se alegra de otras cosas. No hablamos acá de una capacidad cultural, hablamos de capacidad intelectual, quiere decir que las neuronas funcionan, Claro. como no es una persona patológica. El 99,9% de los seres humanos lo tienen, cada uno en su nivel. Un chico también se emociona de cosas de niño. Y un chico, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, se emociona también. Se emociona también. Tiene- Por eso hablamos, cuando hablamos de intelecto, estamos hablando no de la función intelectual academicista. Claro. Hablamos de que es un ser humano que está en sus cabales, nada más que eso.
Me confunde un poco porque cuando leo con respecto al Rebbe, cuando nos enseña que es un alma, nos dice, ¿has sentido algún momento, un momento de alegría, un momento... Quizás es la manifestación de eso, pero el alma es algo tan complejo que ni siquiera venimos a hablar todavía. Claro que es una emoción, es una pretensión humilde. Pero queremos analizar qué significa la emoción. Quizás lo que dice ahí la expresión, anda a saber, no sé, tampoco no sé lo que es el alma. Estamos viendo que es una emoción. Por ejemplo, los animales también nos emocionan. Ahí va, ¿los animales se emocionan? Creería que sí. ¿Vos pensás que sí? Yo creo que sí. El perro, por ejemplo, mueve la cola cuando está contento, festeja, salta, y cuando está asustado como El mete ser humano las también. patas, y claro. El ser humano también. No mueve la cola, pero No, bueno. pero bueno, se pone contento, hace ¿Qué? El ser humano también. Algunos se festeja, así, otros hacen otra cosa, claro. nos reímos quizás, Claro. algo más delicado, pero digo, bueno. los animales también tienen emociones, o básicamente algún tipo de emoción. ¿Y por qué no damos vuelta al revés? Así como los animales tienen instinto y eso le provoca eso, el ser humano también tiene instinto, pero el hecho de que el ser humano tiene instinto no le quita que tenga emociones, que quizás la emoción es un grado superior exclusivo del humano, así vamos. ¿Se entiende cómo le di vuelta? Él me quiso demostrar que como el animal tiene estas expresiones, quizás el animal también se emociona como el ser humano. Yo le di vuelta y dije al revés. El animal tiene instintos, que es obvio, y el ser humano también tiene instintos, que también es obvio. Pero eso nos quita que tenga emociones, que es un grado superior, no de instinto, sino de emoción, que lo diferencia del animal. Estamos todos alrededor de, estamos por llegar. Todavía no sabemos qué es la emoción. Y es muy importante saber qué es la emoción, para desacoplar emoción de todo esto. Cuando nos enfrentamos al mundo y tenemos todo tipo de emociones, por ejemplo, o de sentimientos o de percepciones, rabia, impotencia, bronca, todo esto, y uno lo puede confundir, esta es mi emoción, no es emoción eso. Eso es impulso, instinto, pulsión, son como capas de cebolla, pero no llega hasta el núcleo de la cebolla. La emoción es el núcleo de la cebolla, y vamos a ver cómo se genera la emoción, para saber cómo tratarla. Este es el primer paso en superación personal, saber qué es una emoción y cómo tratarla. Eso nos devuelve, nos restaura a un estado de humanos. El humano tiene exclusivamente una emoción, un animal no tiene una emoción. El ser humano también tiene instintos. Vete un ejemplo ¿Un más estado sencillo. mental, entonces? Tener hambre es un instinto. ¿Cómo? Un estado mental. No sé si mental, es un estado humano, un rasgo humano. Si tiene emociones porque es un humano. Si no, no tiene emociones, tiene otra cosa. El ser humano tiene instintos pero también emociones. Vete un ejemplo. El tipo tiene hambre. Esto es un instinto. Tiene hambre de chocolate, es una emoción. No puedes tener hambre de chocolate. Tener hambre de chocolate, eso indica que tenés unas ganas de comer algo rico. Esto es otra cosa. Y aprendiste que el chocolate, tanto por sus componentes cuasi adictivos, o quizás por tu aprendizaje que el chocolate es algo más que chocolate, quizás es calidez, refugio, confort, vos querés eso. Son dos cosas diferentes. El instinto es tenés hambre. Si tenés hambre no tenés hambre. Tenés otra cosa que no es hambre. Quizás también tengas hambre, pero también tenés otra cosa. Eso es una emoción. Ese elemento va a disparar en vos una emoción. Es decir, detrás de la palabra chocolate yo veo tres palabras. Calidez, confort, satisfacción, muchas cosas más. La emoción es las percepciones subjetivas que el ser humano emite y emana y que recibe. Son percepciones subjetivas. Esto es emoción. Y tiene que ver con el pensamiento únicamente. El hecho que yo me anoticio de que el chocolate provoca en mí determinados elementos, determinadas sensaciones y percepciones. Por ejemplo, agradabilidad. Por ejemplo, reconforte. Eso hace que yo quiera desear eso. Es el conocimiento de eso que me genera eso. Por eso, la primera definición de emoción es un pensamiento desarrollado. Cuando el pensamiento se lo estira, se lo amasa, se lo condensa, se lo destila, termina siendo una emoción. Un pensamiento. En este caso, el conocimiento que el chocolate provoca A, B, C, D.
Otro ejemplo que no sea tan grotesco. Va un poquito más arriba. Hasta ahí estamos. Una persona va al cine. La emoción es conocer algo a través de los sentidos que provoca ciertas cosas. Ese conocimiento destilado, depurado, termina en una emoción. O sea que si yo hago el camino de atrás para adelante, agarro la emoción, si es una emoción, detrás de esa emoción tiene que haber un pensamiento que la propulsó. Si no, no es una emoción. Vete un ejemplo. Ve a una mujer llorando. Es algo intelectual propiamente. Sí, la emoción es el paso final, la consecuencia última de algún tipo de pensamiento. Si hay pensamiento, hay emoción. Vete un ejemplo. Ve a una mujer llorando y yo no sé por qué pena. Si pena porque está pelando cebolla, puede ser, llora. Se murió el marido. ¿Qué? Se murió el marido. Puede ser. No, ahí se alegra. Puede ser que esté pelando cebolla y por eso llora. Es la única lágrima sin pena. Puede ser que vea una película, novela de la tarde y se emociona y llora. Puede ser que se agarró la pierna con la silla y llora por eso. No lo sé por qué llora. Yo veo que llora. Sin embargo, el llanto puede venir de dos fuentes. Instintiva, la golpean y llora, ahí no hace falta conocimiento. Como el bebé que nace, lo golpean y llora. Es un instinto natural. Otro instinto natural es que cuando la persona inspira los aromas, los vahos volátiles, urticantes de la cebolla, llora. Y otra cosa es que está viendo una escena emocionante, que está triste, lánguida, y se emociona y llora. Son tres llantos. Uno provocado instintivamente, se agarró el dedo y llora. No hace falta conocimiento previo, ningún tipo de desarrollo. Otro que es una acción mecánica biológica. El aroma de la cebolla, esos vahos que destila la cebolla, hacen que el lagrimal llore. Ahí no hace falta conocimiento previo. El otro sí. Si la persona no se expone a una situación de que melancólica de ver una novela o ver una película, no se va a emocionar y no va a llorar. O sea, una percepción de lo que está pasando. Si yo veo una emoción, veo un pensamiento. Si la persona, el pensamiento ¿cuál es? Que estuvo viendo una película y eso lo hizo llorar. Esa información que se mezcló, esa situación que se armó en la novela, ese conjunto de cosas es lo que provocó el llanto. Si esa persona no veía eso, no lloraba. Entonces, cuando veo una emoción, estoy viendo un pensamiento. El último paso del pensamiento. Si no, no es emoción, sino es instinto. ¿Hasta aquí estamos? ¿Hasta aquí estamos? Hasta aquí está. ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué esto es importante saberlo? Si uno quiere dominar la emoción es que tiene que saber, digamos, dónde nace, dónde está, digamos. Dominar la emoción y recuperar el control de la emoción tiene que ver con recuperar el control del pensamiento. Si no, no es emoción, es instinto. La mayoría de las terapias hablan de la consecuencia. Estoy amargado, estoy triste, estoy impotente, ¿qué hago? Hablamos de la consecuencia. Acá hablamos de la causa de una emoción de cualquier tipo y de la falta de dominio de las emociones y la falta de dominio de los pensamientos. Entonces, cuando hablamos de dominio de las emociones, tenemos el dominio de los pensamientos. ¿Podemos dominar y direccionar nuestro pensamiento, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Vos podés enseñarnos? Imposible, sí. ¿Qué? Y sí, porque si yo digo estoy emocionado y pienso y voy a tratar, supongamos estoy yo llorando, es una emoción. En realidad vos no Entonces, ves la entonces emoción, yo vos ves la consecuencia de la pienso emoción. y lo corto. Digo, no paro de llorar o paro de rabiar o paro de... Ya lloraste, ya es tarde. El tema es cortar el proceso, vos sos vivo. Pero Lloraste y que paren de llorar, ya Bueno, está, pero- empuje. No llegar a llorar. ¿Ah? O a veces El que tema las es no llegar a llorar. O a veces que las Mira, consecuencias no lleguen más allá. Por O ejemplo, alegrarse, lo mismo da. Hablamos de llanto porque es algo muy claro, Mira, pero alegrarse pero lo hablando de mismo. un tema, por ejemplo, yo soy accionista de IPF, por ejemplo. Bueno, Oh. estoy en España, veo que me la estatizaron. La verdad que empiezo a llorar porque sé que no voy a tener la misma guita. por Bronca, ejemplo. rabia, impotencia, Entonces digo, todo. pero sí, seguiré llorando, pero al fondo pensaré que eso no es el fin del mundo, digamos. Pero la Eso consecuencia... te consolás, esto es un paso antes. Ah. Cuando hablamos del llanto es la expresión última de lo que pasó, pero acá hablamos de lo que pasó.
como una persona ve debajo de la puerta, todo lo que llega por debajo de la puerta es desgracia generalmente, las boletas, llega todo por debajo de la puerta. Uno ve y se agarra la cabeza, pero eso no es que la carta le trajo la desgracia, la carta le informa lo que pasó, que gastó mucho, por eso le viene esta carta. Esto es consecuencia de, no hablamos de las consecuencias, hablamos de los pasos que generaron eso. No, pero yo decía, si usted dice dominar la emoción, si yo estoy, bueno, la corta acá, porque me seguir con la emoción, emocionándome, lo corto. Hago una pregunta, ¿se puede dominar una emoción? Si dominamos los pensamientos. Si uno domina el Reflexionamos pensamiento, inmediatamente sobre la cosa que tenemos delante y que nos provoca esa emoción, ¿podemos controlarla en ese instante y frenarlo? Esto le pregunto. ¿Se puede dominar la emoción que no destile, que no desarrolle, que no llegue al fin? Sí, el enojo, por ejemplo, uno puede mal. ¿El enojo o lo que provoca el enojo? Son dos cosas diferentes. Vos No, podés claro, evitar no, que no. si gastás día y noche mucha luz te llegue una boleta de luz alta, ¿podés evitar eso? ¿O podés evitar, antes que suceda, controlar el gasto de la luz? Dominar la emoción es un tanto inútil. No hablamos de la expresión de la emoción, que es el llanto. Eso no importa, es la expresión, es la boleta. La boleta no tiene la culpa. Uno rompiendo la boleta de la luz no va a retrotraer los gastos, no tiene sentido. El llanto es lo que ves. Yo hablo de lo que no ves. La emoción. Una vez que se disparó la emoción, se disparó la emoción. Ya hablamos de cómo aminorar los gastos. ¿Quién le dice la mala noticia? Pero ya está. Hablamos de otra cosa. Un paso anterior. ¿Se puede dominar las emociones? Si se disparó la emoción, no. Se puede dominar el pensamiento que generó las emociones. Esto sí se puede dominar. Y cuando hablamos de recuperar el control de las emociones, hablamos de recuperar el control de los pensamientos que generan esas emociones. ¿Está bien? Vamos a trabajar sobre este punto. Así como dijimos que hay tres acepciones, tres explicaciones sobre la palabra Torah, que quiere decir luz, que quiere decir instrucción y que quiere decir enseñanza, el ser humano en hebreo se llama Adam. Adam como el primer hombre, Adam. Adam también tiene tres acepciones, tres significados. El primero de ellos es Adamá, tierra, el terráqueo, como decir el humano, el terráqueo. La segunda es Adom, rojo. Rojo tiene que ver con la tonalidad de emociones que miran por su cara. Se enoja, es rojo. Se pone pálido, es blanco. Toma diferentes colores. Los animales se ve que no tienen tanta mixtura, tanta variedad de colores en el rostro. De hecho, el ser humano es el único que se comunica rostro a rostro, se ve a las caras. Los animales no tienen esa comunicación visual tanto como el hombre. Y después tenemos la acepción más interesante, que es Adamela Elión. El ser humano se asemeja en su comportamiento, o está dictaminado a que se comporte como Dios quiere que se comporte. Por lo tanto, es un ser creado a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, si aprendemos un poco de las emociones de Dios, vamos a aprender un poco de las emociones humanas. Las emociones divinas se llaman con el nombre de Sefirot, atributos divinos. Dios enseñó en la Kabbalah que así como un ser humano tiene pensamientos y emociones, él también los tiene. Tiene cierto nivel de pensamientos y cierto nivel de emociones. No es lo mismo que un ser humano, es muy diferente, pero él también tiene eso. Así como un ser humano tiene en forma exclusiva emociones, ya que depende del pensamiento, ¿sí? En esto se asemeja al ser humano a Dios. ¿Hasta ahí estamos? Entonces vamos a aprender ahora para ver cómo es el dominio de las emociones y cuáles son las emociones. Y la primera tarea cuando un ser humano se aboca, se dedica a explorar en su interior, es diferenciar la emoción del instinto de la pulsión y de lo animal, de lo sanguíneo, de lo intestinal. Hay que separar esto. Lo primero es soy igual que un animal. El animal tiene instintos, el animal tiene pulsiones, el animal tiene impulsos, un animal tiene cuestiones entripadas, emocionales e instintivas, y el ser humano tiene emociones. Las emociones son por definición sublimes. ¿Por qué? Porque dependen del pensamiento. Cuando un pensamiento está más desarrollado y conoce más,
las emociones que puede generar son en mayor cantidad. Y si uno quiere saber cuál es el calibre y el tenor de sus emociones, hay un medidor infalible: la cantidad de palabras que maneja. Si maneja muchas palabras, las palabras son casilleros en los cuales poner cosas, emociones o pensamientos. Más casilleros hay, más tiene para poner. Menos casilleros hay, menos tiene para poner. Es muy simple. Fíjense en sus placares, en sus cajoneras. Las cajoneras son de acuerdo a lo que uno tiene para poner. Más ropa tiene, más cajones va a poner. Menos ropa tiene, menos cajones va a tener. Las palabras son como cajoneras. Muchas veces uno dice, mira, siento algo pero no encuentro la palabra. ¿Cuántas veces pasa esto? Tengo una emoción pero no encuentro el cajón donde ponerlo. Tengo una serie de ropas y tengo una ropa que no tengo el cajón adecuado. En este caso aprenderé o compraré o adquiriré el cajón adecuado para esa ropa. Entonces, de acuerdo a la cantidad de palabras que uno maneja, ahí se da cuenta la cantidad de emociones que uno puede disparar y la cantidad de pensamientos que uno puede tener. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, puede ser la persona más perversa y más vil y tiene mucha palabra. No es una cuestión de valoración, es una cuestión de dato objetivo. De acuerdo a la cantidad de palabras que uno maneja, así son las emociones que puede expresar, así son los pensamientos que él tiene. Sin ninguna valoración si es bueno o malo. Puede ser tan bueno uno como tan malo otro, no tiene nada que ver. Objetivamente es así. Esto es la expresión de la emoción. Para que se den cuenta, para que tomen un medidor, qué es la expresión de la emoción, y qué es la emoción, y qué es lo que genera la emoción, que es el pensamiento previo. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Mi amiga? ¿Una pregunta? ¿Nada? Un poquito más. Entonces, para ir, no me quiero ir mucho, es una introducción, pero bueno. Hablamos de que el ser humano tiene emociones y es un rasgo exclusivo humano. El ser humano se asemeja al Creador, está construido a imagen y semejanza del Creador. El Creador también tiene emociones. Si aprendemos un poco cuáles son las emociones divinas, vamos a entender cuáles son las emociones humanas también. Y tenemos que desacoplar la emoción de lo que es no emoción, instinto y todo eso. Pulsión, que todo eso tiene que ver con la parte animal de uno, no con la parte humana de uno. El humano tiene emociones, el animal tiene instintos. En nosotros se nos enmaraña todo, entonces la emoción se pega con el instinto. Y con la pulsión y con la reacción todo junto. Entonces uno no puede desacoplar. La primera tarea es desacoplar. Esto es emoción e instinto, esto es emoción. Lo que yo siento cuando veo la película es una emoción. Intensa o más lánguida. Más oscura o más diáfana. Más profunda o más superficial. Es una emoción. De alegría o regocijo, exultancia, o de tristeza, languidez y pena. Depende cuál sea el estímulo que estoy observando. Esta es la emoción. La consecuencia de la emoción, cada uno lo va a expresar diferente. Uno se va a reír a carcajadas, otro más contenido, uno va a llorar, otro va a contener el llanto, no importa cómo lo expresa. Pero de acuerdo a lo que emite, de acuerdo al nivel de pensamiento, así va a ser la emoción. ¿Bien? Es por eso que ustedes se van a ver, a iguales estímulos, mucha gente reacciona, mucha gente no reacciona. Voy a tener un ejemplo a propósito, adrede, muy grotesco para que se entienda. Películas o programas de televisión, más populares y menos populares. Uno lo ven 6 millones de personas, otro lo ven 400.000 personas. Obviamente que esto que lo ven 4 millones de personas, 6 millones de personas, es un tipo de contenido que va a tener un efecto ante la mayoría. El que lo ven menos personas va a ser un contenido quizá diferente, que va a tener mensaje para poca población, no para la mayoría.
¿Se entiende? A determinado estímulo uno reacciona. Por eso a determinada gente le gusta un tipo de comida, quizá más sofisticada, más elaborada, otro tipo quizá más popular, digamos, pan a todo el mundo le gusta, pizza y empanada a todo el mundo le gusta, quizás salmón o trucha no a todo el mundo le gusta. Porque para comer eso se puede tener un tipo de gusto determinado que no todo el mundo lo tiene, ni lo tiene que tener, no son valoraciones. Todo bien, todo tranquilo, todo bien, nada más que para tener ese gusto hace falta tener otro tipo de paladar más complejo. Si el tipo arruina el paladar con chimichurro y todo esto, entonces ya no tiene sensibilidad, no percibe nada, está fuera, out. Para percibir eso se falta tener algo desarrollado. ¿Bien? Ok. Vamos a lo nuestro. Las emociones divinas son llamadas en la Kabbalah Sefirot. Las Sefirot, la palabra Sefirá en hebreo tiene 3 acepciones. Muy bien lo dijiste. ¿Cuáles son las 3 acepciones? La primera acepción de la palabra Sefirá viene del hebreo Mispar. Mispar quiere decir número. Un número.